Los dioses no gobiernan solos, tienen guardianes que vigilan el trono. Esa idea no viene de un mito moderno ni de una película, vive en una antigua Biblia etíope que guarda pasajes que la cristiandad occidental prefirió borrar. ¿Qué ocurre cuando algo así, oculto durante siglos, reaparece sobre la mesa de un cineasta capaz de convertirlo en imagen? La respuesta promete reescribir la manera en que entendemos la historia más famosa del mundo. En estos momentos, Mel Gibson está en los grandes estudios de Cinecittà, en Roma, tallando lo que él llama la película más importante de su vida artística. No es una propuesta habitual ni un espectáculo de efectos diseñados para el consumo masivo. Es una excavación en tradiciones que fueron deliberadamente sepultadas. Lo que él pretende mostrar en pantalla no figura en ninguna Biblia occidental contemporánea. Fue relegado, borrado o simplemente ignorado durante 17 siglos por manos que supieron exactamente lo que estaban suprimiendo. La pregunta que queda flotando en el aire es simple y aterradora. ¿Qué más han enterrado deliberadamente? Recordemos que en el año 2004, Gibson estrenó una obra que muchos consideraron un acto de incandescencia cinematográfica, La Pasión de Cristo, rodado en arameo, latín y hebreo, sin concesiones de Hollywood ni la voluntad de suavizar escenas para complacer a un público general. Durante 12 horas dramáticas, las últimas 12 horas de la existencia terrestre de Jesús, la película mostró violencia física y espiritual con una crudeza que hizo que las salas se quedaran petrificadas. El flagelo, la corona de espinas, la marcha lenta hacia el Gólgota, para críticos fue exceso, para espectadores, una de las representaciones más implacables jamás filmadas sobre el sufrimiento de Cristo. Con un presupuesto modesto, la película recaudó más de $600 millones a nivel mundial y permaneció casi 2 décadas como el filme con clasificación para adultos más taquillero en la historia estadounidense. Pero Gibson siempre dijo lo mismo en público. Eso fue apenas la primera mitad de la historia. Durante más de 20 años ha perseguido una continuación, un proyecto que lo persigue a él tanto como él lo persigue a él. No se dio, ni siquiera cuando la maquinaria de Hollywood intentó enterrar su carrera. Ahora esa continuación tiene nombre y formato: Venganza, Perdón, Resurrección. 2 partes tituladas colectivamente como La Resurrección de Cristo. Distribuida por una gran compañía y con un presupuesto declarado de $100 millones, se está rodando en Cinecittà y tiene fechas ambiciosas. La primera parte verá la luz el Viernes Santo de 2027. La segunda llegará 40 días después, en el Día de la Ascensión. Pero lo más inquietante no es el calendario ni la escala, es la visión. Gibson ha dicho que no seguirá una narración lineal. Quiere ligar la resurrección con acontecimientos que suceden fuera del tiempo, en pasados que se reflejan en presentes y en mundos totalmente distintos. En una entrevista afirmó que la historia debe arrancar con la caída de los ángeles. Para contar eso hay que viajar a un sitio completamente distinto, a otra esfera. Y pronunció una frase que cortó el aliento a quienes la escucharon: vas a tener que ir al infierno. Más tarde, en una conversación pública, explicó que trabaja con 2 guiones, uno más tradicional y otro que él mismo describió como un viaje alucinógeno. Entras en otros mundos, estás en el infierno, ves cómo caen los ángeles, dijo. Lo sorprendente es que ese mismo descenso, el tránsito de una figura divina a través de múltiples cielos, el enfrentamiento con ángeles caídos, el paso por regiones infernales, no es solo una invención contemporánea. Aparece descrito casi 2000 años antes en un texto olvidado por Occidente, pero conservado en Etiopía, la llamada Primera Carta de Enoc, o simplemente Libro de Enoc. No fue aceptado en el canon hebreo, aunque circuló ampliamente en la literatura judía intertestamentaria. Terminó formando parte de la Biblia etíope gracias al celo de monjes que vivían en cenobios excavados en la roca de las montañas etíopes. Esos hombres y mujeres conservaron manuscritos que el resto del mundo consideró perdidos o heréticos. La evidencia que sostiene la teoría de Gibson es más que folclore. La primera carta de Enoc fue compuesta siglos antes del nacimiento de Cristo, posiblemente alrededor del año 300 antes de nuestra era. Durante la mayor parte de la historia occidental, su lectura estuvo prohibida o marginada. Sin embargo, los monjes etíopes la mantuvieron viva, copiando y recopiando sus páginas a la luz de lámparas de grasa. Y en sus párrafos hay descripciones de una figura divina tan concretas, tan cargadas de detalles sensoriales, que resultan difíciles de calificar como mera coincidencia. En el capítulo 46 del libro, por ejemplo, aparece una presencia cuya cabeza es blanca como lana, cuyo rostro irradia gracia y que está envuelta en corrientes de fuego dentro de una sala celestial de juicio. Ángeles se postran, los impíos reciben sentencia. En el centro, un ser de luz ardiente pronuncia el veredicto sobre la creación entera. Se le llama Hijo del Hombre, elegido, juez justo. A lo largo de todo el texto esa figura vuelve una y otra vez,
no como un maestro apacible, sino como una autoridad cósmica con un poder atemorizante que rige el destino de cada alma. Ahora deténgase y compare eso con lo que escribió Juan en la isla de Patmos, aproximadamente en el año 95 después de nuestra era. Juan describe una figura con cabeza y cabellos blancos como lana, ojos como fuego ardiente, sus pies semejantes al bronce bruñido en un horno, su voz como el rumor de aguas atronadoras. De su boca sale una espada de juicio. Las coincidencias son demasiado precisas para descartarlas casualmente. Ojos que arden, rostro que deslumbra, pies de metal purificado, voz que es tormenta. No parece tratarse de dos visiones independientes, sino de ecos de una misma tradición mucho más antigua que alguien prefirió mantener fuera del alcance de lectores curiosos. El estudio serio confirma esas resonancias. El Dr. George Nickelsburg, tras décadas de trabajo en la Universidad de Iowa, elaborando un comentario definitivo sobre la primera carta de Enoch en inglés, comparó los textos y concluyó que las paralelas son indudables. Para percibirlo por completo, dijo, hizo falta tiempo y una mirada paciente sobre la tradición literaria que une a Enoch con autores cristianos primitivos. ¿Por qué importarían hoy estas conexiones? Porque si el relato de la resurrección se abre por la caída de los ángeles y un descenso a regiones infernales, entonces la narrativa tradicional que hemos heredado es parcial. Y si esas piezas del mosaico fueron deliberadamente quitadas del corpus aceptado por influencias históricas y políticas, entonces no estamos solo ante curiosidades académicas, estamos ante la posibilidad de que una narrativa central de la espiritualidad occidental haya sido moldeada por omisiones. Antes de seguir con los monjes etíopes y las cuevas donde guardaron el manuscrito como si fuera una reliquia contra el olvido, hay que mirar a los vestigios. Líneas, metáforas y símbolos que reaparecen en lugares insospechados y que actúan como huellas. Huellas que pueden llevar desde una página de pergamino hasta la gran pantalla, donde un director persigue la misma visión antigua con un lenguaje mucho más brutal y visual. Y si Gibson se atreve a llevarlo al cine, la pregunta final queda flotando en el aire como una última palabra antes del juicio. Si esto fue arrancado de los cuerpos textuales que forman nuestras Biblias, ¿qué otras narrativas poderosas, angustiantes y liberadoras están todavía enterradas bajo capas de censura, miedo o conveniencia? La historia que comienza aquí no termina en los estudios romanos ni en un manuscrito cubierto de polvo. Es la apertura de una investigación que conducirá, si se la sigue con ojos despiertos, desde los monasterios excavados en roca hasta las salas de proyección modernas, y finalmente hasta la pregunta primordial que arde en el corazón de toda religión organizada. ¿Quién decide qué se recuerda y qué se olvida? Y más urgente aún, ¿qué fuerza tomó la decisión de enterrar estas voces y por qué motivo? Afirmaba que el autor del Apocalipsis no inventó de la nada sus imágenes, se apoyó directamente en la tradición enóchica, una tradición que ya era antigua cuando Juan pronunció su primera palabra. Y aquí está lo que sacude todo el edificio. La carta de Judas, la que tienes en tu Biblia, cita casi palabra por palabra el libro de Enoch en los versículos 14 y 15. Judas trata a Enoch como profecía autorizada. Enoch no era una voz marginal, formaba parte del diálogo judío sobre el fin de los tiempos, se colocaba al lado de la Torá y de los rollos de los profetas, y sus ecos resonaban en comunidades que luego darían forma al Nuevo Testamento. Los padres de la iglesia primitiva, como Tertuliano e Ireneo, lo citaron sin rubor y lo consideraron revelación auténtica. Los estudiosos del período del Segundo Templo confirman que el libro de Enoch era leído con frecuencia. No era un apéndice oscuro, sino un texto tejido en la propia textura religiosa del mundo que generó el cristianismo primitivo. Los autores del Nuevo Testamento conocían a Enoch, lo citaron, lo trataron como escritura sagrada. Y sin embargo, 3 siglos después, hombres con poder decidieron otra cosa. En el año 363, el Concilio de la Odisea lo rechazó oficialmente. Copias fueron destruidas. El texto fue marcado como peligroso, demasiado peligroso para lectores corrientes. Esa fue la postura pública. Pero no pudieron incinerarlo todo. No llegaron a todas las bibliotecas ni a todos los monasterios. Lo que sobrevivió en manos de unos pocos altera la biografía misma de quien llaman Cristo. No se limita a describir su cuerpo, reescribe la historia de quién era y para qué venía. Lo que la historia oficial dejó fuera era preservado en lugares que el mundo occidental ignoró durante siglos. Los monjes que guardaron estas obras trabajaron en silencio y con manos de roca. La Iglesia Ortodoxa etíope remonta su relato hasta el reinado del rey Esana de Aksum en el siglo IV, lo que convierte a Etiopía en una de las naciones cristianas continuas más antiguas del planeta, anterior a la cristianización de buena parte de Europa. Sus textos sagrados se conservaron en ge'ez, una lengua litúrgica que se convirtió en vehículo de literatura cristiana antes de que el latín o el griego dominaran los grandes centros eclesiásticos. Cuando la expansión islámica barría el norte de África en el siglo VII,
Etiopía quedó como un archipiélago cristiano aislado, rodeada por desiertos y territorios hostiles, separada de la política mediterránea, cortada de los concilios y, crucialmente, de las hogueras públicas que quemaban libros. Esa soledad, que a primera vista parecía retroceso, funcionó como un gran preservador. El cristianismo etíope nunca participó en las purgas teológicas que reescribieron la fe en otros lugares. En los abruptos valles del Tigré, en monasterios excavados en paredes de roca donde solo se llega por cuerdas y agarres de dedos, los monjes siguieron copiando textos generación tras generación, siglo tras siglo. Imagina esas celdas en penumbra, lámparas de aceite titilando, mesas bajas cubiertas de pieles curtidas y hojas cuidadosamente preparadas, tintas mezcladas a partir de minerales, hollín, mordientes vegetales, cálamos de caña afilados hasta obtener la línea precisa, trazos que consumían semanas y en algunos manuscritos años enteros. Cada códice era un parto doloroso. La espalda se encorva, la vista se degrada, las manos quedan marcadas por la tinta. Y aún así lo hacían, porque estaban convencidos de que no copiaban mera literatura prohibida, sino revelación divina, la misma verdad que sus ancestros conocieron. El legado de esos monjes es asombroso. Misioneros sirios trajeron a lo que entonces se llamaba el Reino de Aksum un tesoro de textos. Entre los ejemplares más notables están los Evangelios de Garima, que datados por carbono 13 por investigadores de la Universidad de Oxford dentro de un rango que abarca desde los años 330 hasta los 660 de nuestra era, y que figuran entre los ejemplares ilustrados cristianos más antiguos que existen. El historiador del arte francés Jacques Mercier, quien ayudó a difundir su importancia internacional, contó que la primera vez que los vio experimentó un choque físico, ilustraciones a todo color de la vida de Cristo, conservadas en extraordinario estado durante más de 1500 años en un monasterio montañoso desconocido para Occidente. Y he aquí otra sorpresa. La Biblia etíope contiene hasta 88 libros. Compáralo con los 66 del canon protestante o los 73 del católico. No es una variación menor, es una diferencia de mundos. Entre esos textos aparecen el libro de Enoc, el libro de los jubileos, la ascensión de Isaías, los libros de los nacabeos en una colección ampliada, el libro del pacto y compendios completos que no tienen parangón en otras tradiciones. Son escrituras que los primeros cristianos leían, citaban y veneraban. Textos que moldearon la teología de las primeras comunidades hasta que hombres influyentes, reunidos en concilios, decidieron restringir el acceso bajo el pretexto de peligros doctrinales. Lo que estos escritos dicen sobre Jesús trastoca todo lo que creemos saber, empezando por su apariencia y, más importante aún, por sus palabras y su papel. La imagen que el arte occidental ha enseñado durante siglos, un hombre sereno, de piel pálida, ojos suaves, cabellos castaños ondeando en sutiles rizos, el pastor amable que ofrece la otra mejilla, aparece también en las fuentes etíopes, pero solo como una faceta de un retrato mucho más vasto. Allí, lo que se revela bajo esa máscara familiar es algo colosal, casi apabullante. Un Cristo cósmico, expansivo, al que la tradición occidental no supo o no quiso dejar que ocupara su lugar. En los textos etíopes, Cristo no es simplemente compasivo, es inmenso, es salvador y juez, sanador y guerrero a la vez. Es luz que conforta y llama que ciega. Su cabello resplandece como lana encendida por el sol, sus ojos arden como fuego prismático, su rostro supera el brillo de miles de soles y aún así emana una calma infinita. Su voz no pronuncia palabras, retumba por los mundos, estremece montañas, parte aguas, impone obediencia a ángeles y demonios. En su presencia el tiempo se distorsiona, el espacio se curva, la trama misma del ser vibra. Y que esto no parezca metáfora. Los escribas etíopes describen experiencias visionarias que toman la forma de visiones cósmicas, donde lo divino ocupa escenarios de magnitud sobrehumana. ¿Qué implicaciones tiene esto para la historia del cristianismo? Si estos textos fueron parte del surtido espiritual con el que crecieron comunidades que también produjeron el Nuevo Testamento, entonces la versión familiar de Jesús que nos llegó por rutas oficiales es solo una selección entre muchas posibles. ¿Cuál de esas selecciones fue promovida y por qué? ¿Qué se ganó y qué se perdió al relegar a la tradición enóchica y a otros escritos a los márgenes? Las respuestas obligan a reconsiderar no solo detalles iconográficos, sino la propia experiencia de lo sagrado en los primeros siglos. Los manuscritos etíopes, por tanto, no son reliquias exóticas, son testimonios vivos de otras lecturas antiguas, memorias alternativas que siguen esperando ser leídas en su integridad. Y al mirar las páginas decoradas de los Evangelios de Garima, al leer la prosa arrolladora de Enoc, tal como se preservó en Ge'ez, uno comprende que la historia de la salvación que se enseñó durante siglos fue, en realidad,
una de varias historias posibles. Eso cambia la forma en que miramos las imágenes, escuchamos los sermones y entendemos las promesas. Esto no es una hipérbole poética creada para intensificar la emoción. Es la imagen cristiana primigenia de Cristo, cuidadosamente preservada entre los monasterios etíopes, mientras el resto del mundo recibió una versión más blanda, más domesticada, más manejable. Una versión pensada para consolar, no para sacudir, para arrullar, no para despertar. Pero ahí empieza lo verdaderamente intrigante. La descripción física es solo la superficie. Según los textos etíopes, lo que Jesús enseñó, en esencia, resulta mucho más subversivo para el aparato institucional que cualquier peculiaridad de su apariencia. ¿Por qué? Porque esas enseñanzas destruyen el monopolio del acceso divino que legitima poder y riqueza. Por ejemplo, en un pasaje Jesús proclama: «Ustedes no son hijos del polvo, sino hijos de la luz». Deténgase un instante y piense qué implica eso. La narrativa cristiana occidental dominante desde hace siglos repite un axioma: la humanidad es caída, hecha de polvo, corrupta, dependiente de intervenciones externas para ser redimida. Los textos etíopes dan la vuelta a esa lógica. Si somos hijos de la luz, lo divino no está a millas de distancia ni embalsamado en rituales. Está vivo dentro de cada alma. El libro de Enoc, sobre todo la versión incluida en la Biblia etíope, y esto no es un accidente, la colección etíope es una de las más antiguas que se conservaron completas, presenta la salvación no como una dádiva administrada desde el altar, sino como un despertar hacia algo que ya reside dentro de uno mismo. El reino de Dios, en esos escritos, no es una metáfora piadosa, es una realidad inmanente y accesible. Y aquí viene la línea que casi nadie menciona en las prédicas clásicas. Los textos etíopes también contienen profecías de un tipo inquietante, leídas como advertencias directas hacia el futuro. En uno de esos pasajes se anuncia que en épocas posteriores la gente forjará dioses con sus propias manos y adorará la imagen de su imaginación en lugar del espíritu de la verdad. ¿Le suena familiar? Durante el Renacimiento europeo, muchos artistas hicieron exactamente eso: rehacer la imagen de Cristo hasta presentarlo como una figura pálida, frágil, inequívocamente europea. Pinturas tras pintura desplazaron, casi sin que se notara, al Cristo resplandeciente y cósmico descrito en los escritos más antiguos. El texto lo había previsto siglos antes de que ocurriera, por eso fue conveniente silenciarlo. La represión no fue azarosa. Cuando el emperador Constantino abrazó el cristianismo en el siglo IV, una espiritualidad descentralizada y a menudo mística tuvo que metamorfosearse en una máquina institucional capaz de sostener el poder imperial. La diversidad de creencias y la promesa de encuentros directos con lo divino eran amenazas existenciales para esa máquina. En la Ascensión de Isaías se sostiene que personas comunes podían recibir visiones divinas sin intermediarios sacerdotales. En el libro de Enoc se narra que la revelación puede llegar mediante viajes celestiales personales, no a través de autoridades investidas. Las enseñanzas etíopes sobre la luz interior decían, en resumen, que la salvación no depende de ritos ni de sacramentos oficiales. Si lo divino habita ya dentro de todos, ¿para qué un sacerdote? ¿Para qué una oblea o una indulgencia? ¿Para qué la decena, las tazas por bautismos, bodas o entierros? Estas no son meras preguntas teológicas, son interrogantes sobre dinero, control y legitimidad. La Iglesia medieval se convirtió en uno de los motores económicos más potentes de Europa precisamente porque sostuvo que ella sola poseía las llaves del acceso a Dios. De ese monopolio surgieron diezmos, indulgencias y pagos por sacramentos. De ahí nació una economía de la salvación que mantenía a la población dependiente. ¿Y qué hizo la cúpula ante textos que minaban ese andamiaje? Los enterró. El libro de Enoc fue excluido en los concilios de la Odisea en el año 363. La Ascensión de Isaías recibió la etiqueta de apócrifa. Copias fueron destruidas, autores condenados, enseñanzas silenciadas. El mensaje quedó claro: la salvación tendría que fluir por canales aprobados, y esos canales conducían hacia Roma. Sin embargo, no todo fue borrado. Algunas copias sobrevivieron, ocultas en regiones periféricas, y una de esas arcas de memoria fue la tradición etíope. Fue allí donde textos que otros querían extinguir continuaron latiendo, resguardados por comunidades que vivían en los altiplanos, escribiendo en ge'ez y copiando manuscritos con manos temblorosas y decididas. Ahora imagine lo que estos textos relatan cuando hablan de viajes celestiales. No son metáforas blandas, sino mapas estructurados de mundos escalonados, cada uno con sus propias criaturas, sus leyes, su cercanía al origen. En la Ascensión de Isaías, un profeta es conducido a través de los 7 cielos. No se trata de un esquema simple de 3 niveles, es una cosmología compleja. En el primer cielo, ángeles vigilan la tierra.
En el segundo se orquestan los movimientos de estrellas y cuerpos celestes. En el tercero, Isaías contempla el paraíso mismo y el árbol de la vida. Cruza portales de fuego viviente, camina sobre suelos formados por la luz cristalizada de las estrellas, y entra en arquitecturas hechas no de piedra, sino de energía pura. En el sexto cielo el esplendor de los seres es excesivo para la forma humana. Su magnificencia es tan intensa que el profeta cae ante su visión. Y más arriba aguarda el séptimo cielo, un reino cuya naturaleza excede la posibilidad de existencia de cualquier criatura creada. Allí el profeta contempla al amado, a la figura de autoridad resplandeciente dispuesta a descender a lo humano. Y el relato del descenso de Cristo se vuelve deslumbrante y estratégico. No se nos presenta como un descenso abrupto desde la cúspide al suelo. Es una operación deliberada de ocultamiento progresivo. En cada estrato por el que desciende, Él atenúa su radiancia intencionalmente para ser visible y comprendido por los seres que habitan ese estrato. En el sexto cielo se manifiesta como una criatura del sexto orden. En el quinto, como uno del quinto. Su brillo se apaga gradualmente no por pérdida de poder, sino por elección. Capa tras capa, Él se envuelve en limitaciones. Lo infinito se contrae hasta lo finito. ¿No recuerda esto a la idea del vaciamiento? Esa palabra teológica que dice que la divinidad se hizo humana reduciendo su manifestación para encontrarse con la criatura. Aquí la estrategia se despliega con una claridad casi mecánica. La divinidad se adapta para poder ser vista, recibida y comprendida en cada ámbito de la existencia. Ese gesto tiene consecuencias prácticas y teológicas profundas. Si Dios puede optar por aparecer directamente a cualquiera que esté dispuesto a despertar, entonces la mediación institucional deja de ser imprescindible. Si la salvación es un encendido interior, ¿qué papel justificable le queda a un intermediario que cobra por abrir la puerta? Y si algunos grupos atesoran documentos que enseñan exactamente eso, que el encuentro con lo divino es personal y directo, entonces no hablamos solo de interpretación diferente, hablamos de resistencia radical al control. Por eso los manuscritos sobrevivientes en Etiopía son tan inquietantes para las narrativas oficiales. Contienen instrucciones, mapas y testimonios que devuelven la agencia espiritual al individuo. Es precisamente ese material, esos pasajes, esas escenas celestiales, esa teología de la presencia interior, lo que algunos cineastas contemporáneos han comenzado a explorar. Quieren mostrar en pantalla lo que las instituciones intentaron ocultar durante siglos. Viajes por cielos escalonados, arquitecturas de luz, descensos que son actos de autolimitación divina. Y al hacerlo, desmontan con imágenes lo que años de iconografía pintaron como una única, domesticada versión del divino. Pero revelar eso en imágenes implica enfrentar legados, resistencias y prejuicios milenarios, porque lo que se proyecta en la pantalla no es solo un cuento antiguo, es una propuesta de reubicar lo sagrado de la jerarquía al interior de la experiencia humana. ¿Puede el espectáculo moderno, con todo su poder de resignificación, devolver a la gente el viejo mensaje y a la vez transformar lo que creían inmutable? Para el momento en que ese recién nacido llega a Belén, incluso los ángeles menores contemplan solo a un niño pequeño, frágil, aparentemente ajeno al huracán cósmico que cabe dentro de su carne. La mayoría de los seres sobrenaturales judíos no perciben nada de la inmensidad escondida en ese cuerpo diminuto. Solo el Padre y el Espíritu saben de quién se trata realmente. El resto de la creación está, en cierto sentido, engañada, no por malicia, sino por la inmensidad del sacrificio que se avecina. Lo que ocurre en la cruz no es simplemente una tragedia humana, es una herida abierta en el tejido mismo del universo. El origen de la vida conoce la muerte. La fuente que da ser sufre el apagón temporal de su propia existencia. Durante ese paréntesis, la estructura fundamental de la realidad se reordena. Y la resurrección no es un retorno gradual, una restauración limitada. Es el reingreso del ser más poderoso del cosmos a su gloria plena, tras haber contenido voluntariamente esa potencia dentro de carne humana. Todas las ataduras se rasgan, todos los velos caen. La radiación original que mantenía el orden se libera de golpe, en un estallido de luz y autoridad que restablece lo que fue creado para ser. No en pasos, sino de un solo movimiento. Esa es la clave. Cuando el cineasta confesó en una entrevista que su intención era mostrar a Cristo moviéndose entre mundos, observando la caída de los ángeles y descendiendo a las profundidades, no estaba inventando caprichos modernos. La senda ya había sido esbozada hace casi 2000 años por textos como la Ascensión de Isaías. No estamos ante una fabricación reciente, estamos ante la recuperación de una memoria antigua, cuidadosamente sepultada para que la conexión no pudiera restablecerse con facilidad. El original jamás se perdió, simplemente aguardó, paciente, como una semilla bajo la ceniza. Ese antiguo vislumbre no pertenece únicamente al pasado. Hoy, en los templos etíopes, Cristo recibe el nombre de Exiaber,
Señor del universo, y se le representa con una majestad que no rehúye la ternura, fuego y fulgor, poder y misericordia en una sola figura. Las iconas etíopes lo pintan de piel oscura, con ojos hondos que penetran el alma y aureolas de oro que no son meros ornamentos, sino señales de una presencia que sostiene el cosmos. Allí es completamente humano y a la vez inequívocamente cósmico desde el primer trazo. En la tradición occidental, la imagen de Jesús tendió a enfatizar primero el consuelo. En la tradición etíope, el asombro viene primero. Ante quien está de pie delante de ti, lo primero que siente el creyente es reverencia. Luego, ofrecida ya la perspectiva correcta, llega la consolación. Más aún, los prodigios narrados en los manuscritos etíopes no se presentan como actos de bondad aislados, sino como restauraciones del orden universal. Cuando calma la tormenta, el viento reconoce a su creador y cesa. Cuando camina sobre las aguas, el agua recuerda la voz que la llamó a la existencia y lo eleva en homenaje. Cuando sana, no se limita a aliviar síntomas, sino que devuelve a lo creado a la integridad de su diseño original. Cuando resucita, no practica una magia aislada, sino que manda a la vida volver a su sitio legítimo. Cada milagro es una nota en la sinfonía que afirma: todo fue creado por su palabra y aún responde a ese llamado. Los textos describen a Cristo como verbo viviente, como vibración primigenia mediante la cual la realidad misma existe. Luz, sonido, materia y vida atraviesan su ser. Todo fluye por él y se sostiene en su presencia de instante en instante. Esa concepción, escrita hace casi 2000 años, dialoga de manera espectacular con ciertas intuiciones de la física contemporánea que describen la realidad en términos de energía, frecuencia y vibración. Si la palabra alguna vez se extinguiera, la creación no se desplomaría en ruinas, simplemente dejaría de existir en un parpadeo. Esa es la solemnidad del concepto. Un estudioso dedicó décadas a esta tarea: catalogar y entender manuscritos en ge'ez, la lengua litúrgica de Etiopía, conservados en bibliotecas y museos. Pasó años persuadiendo a colegas occidentales de que no se trataba de curiosidades o apéndices regionales, sino de documentos cristianos fundamentales que el mundo occidental había decidido olvidar. Durante mucho tiempo, fue un esfuerzo solitario, incluso incomprendido. Hoy la digitalización masiva confirma lo que él sostenía. Los evangelios de Garima y otras tradiciones etíopes revelan una práctica de iluminación y encuadernación en el reino de Aksum en la antigüedad tardía que rivaliza con lo mejor que se produjo en Europa, en una época en que gran parte del continente carecía de recursos para semejante dedicación artística y teológica. Historiadores deben repensar dónde, en el primer milenio, florecieron realmente las corrientes intelectuales cristianas más adelantadas. Permanezcan atentos. Ahí es donde la película y la tradición etíope se cruzan de una manera que no admite indiferencia. La figura apacible y humanizada de Jesús en el arte renacentista es, en muchos sentidos, una reelaboración. El Jesús de fuego que aparece en la ascensión de Isaías, el descendiente cósmico, el verbo que sostiene la realidad. Ese fue el original que durante 17 siglos permaneció, para la mayoría, invisible. Monjes en bibliotecas remotas mantuvieron viva una visión que el poder eclesiástico más influyente intentó, en algún momento, borrar o relegar. Esa resistencia anónima, gente en habitaciones oscuras copiando, rezando, creyendo, protegió una versión de Cristo que, según ellos, el mundo necesitaría en un momento futuro. El punto central no es una disputa teológica menor, es esto: si una representación de Cristo pudo ser tan deliberadamente sepultada que miles de millones nunca supieron de su existencia, ¿cuántos otros textos esperan aún en los monasterios encaramados sobre acantilados, en salas con polvo y cera, aguardando ser leídos de nuevo? ¿Qué otras visiones cambiarían nuestra comprensión del pasado y del presente si se les permitiera hablar? La convergencia entre lo que muestra la pantalla y lo que narran los códices etíopes no es una coincidencia ligera. Aunque el cineasta, hombre de profunda fe, afirma que se apoya en las escrituras como historia verificable, la imagen de un Cristo que atraviesa dimensiones, que confronta ángeles caídos y que deshace barreras entre cielo, tierra y descenso a las profundidades, no proviene mayoritariamente de los cánones occidentales que hoy conocemos. Proviene de capas de tradición preservadas en lengua ge'ez y en la práctica litúrgica de comunidades que durante siglos vivieron al margen de la historia oficial. Ya sea que el realizador haya consultado directamente esas fuentes o que su inmersión en el texto sagrado lo haya llevado a conclusiones semejantes, la afinidad es innegable. Si la obra final respeta esa visión, los espectadores de la próxima década no contemplarán al Jesús familiar del imaginario occidental, sino a un Cristo más cercano a la imaginería etíope, una presencia de fuego y poder cósmico que eligió habitar la fragilidad humana, morir en la cruz y estallar nuevamente en una gloria que rehízo la realidad.
es la revelación de un ser que guarda en su interior la fuerza que sostiene los mundos, y que por amor la encarnó y la devolvió en plenitud. Los guardianes que mantuvieron este testimonio no preveían que un director de cine repetiría sus palabras, ni que eruditos y equipos de digitalización desempolvarían sus códices para mostrarlos al globo. Ellos copiaron, oraron y conservaron. Durante siglos fueron la línea de defensa frente al olvido. Ahora esa historia, su historia, está a punto de salir del silencio y tocar al mundo. Y aquí reside la última provocación. Si una sola tradición pudo ser borrada de la memoria colectiva durante 17 siglos, ¿qué otras verdades esperan encriptadas en pergaminos y pieles envejecidas? ¿Cuántas voces silenciadas reclaman ser escuchadas? No por sensacionalismo, sino porque nuestra imagen de lo divino y del cosmos podría transformarse al reencontrarse con textos que, hasta ahora, han aguardado en la penumbra. Volvamos por un instante al niño en Belén. Aquella escena que parecía contener apenas una ternura íntima era, en realidad, el primer acto de una epopeya universal. Lo que esos monjes mantuvieron no fue una simple tradición local, sino una memoria del esplendor original que el mundo necesita recordar. Lo que está por salir a la luz es más que historia, es la posibilidad de reabrir ojos, de cambiar horizontes y de reconocer que la realidad, en su núcleo, sigue respondiendo a una voz antigua. Al mirar atrás, la pregunta que persiste es tan urgente como inquietante. Si el Verbo pudo esconderse en carne mortal y luego reventar la oscuridad con su resurrección, ¿qué otras potencias y relatos esperan ser redescubiertos para reconfigurar nuestra manera de ver el universo? En esa tensión entre lo sepultado y lo revelado reside una promesa que no se disipa con el final de una película, la posibilidad de que el mundo y nuestra comprensión de lo divino aún pueda asombrarnos de nuevo.